Buenos días, familia. Hoy vamos a ver cómo sembrar zanahorias. Estas zanahorias son semillas de zanahoria profesional, así que vamos a ver cómo podemos sembrar estas zanahorias de la manera más eficiente posible. Bien, para esto hemos preparado un sustrato que es una mezcla de turba HM3, siempre os lo he enseñado en el canal, pero para todos aquellos que por primera vez ven esto, pues es este sustrato universal HM3. Este sustrato está en proporción de 70%. Luego utilizamos humus de lombriz, ¿verdad? HM1, ¿verdad? No hago ninguna publicidad, no me paga nadie para eso. Yo simplemente os enseño lo que yo utilizo y lo que funciona, me funciona a mí, ¿verdad? Este humus lo he utilizado en una proporción de un 15%. Y hay un otro 15% de estiércol de caballo tamizado, tiene más de 2 años. Ahora mismo está como una harina, ¿verdad? Entonces, tenemos 70% de HM3, turbas de HM3, un 15% de humus y otro 15% de estiércol de caballo. Tal como lo veis, espero que lo podáis ver, es muy fino, espero que lo podáis ver, es muy fino si lo veis, todo el material. Por lo tanto, vamos a utilizar una bandeja. Y os explico por qué una bandeja. Para muchos, yo tengo la huerta aquí en Zaragoza, en España. Entonces, si vosotros vais al vivero, ahí podéis encontrar zanahorias a la venta, a plantel, en bandejas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como sé que en el canal, aunque no tiene mucho tiempo nuestro canal, ¿verdad? Pero pues el interés es mayor para ver la forma de cómo se pueden sembrar las zanahorias, ¿verdad? Bien, pues hay gente que también es gente más mayor. ¿Qué ocurre? Que vamos a ver si podemos evitar estar agachados, ¿verdad?, sobre la tierra, porque cuando uno tiene cierta edad, pues no es tan fácil, ¿verdad? Y la zanahoria pues requiere, para poder sembrarla, requiere un poco más de tiempo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a hacer plantel, sembramos zanahoria en bandejas. De este modo tratamos de evitarnos repicado lo más posible, porque simplemente vais a ver que utilizamos una herramienta que se puede encontrar en Amazon también. Parece ser como si estaría haciendo publicidad, pero os aseguro que yo no me paga nadie por eso. Simplemente os enseño lo que yo utilizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplastar un poquito, no mucho, ¿verdad?, la turba, para poder poner en cada alvéolo 3, 4 semillas, ¿verdad? No más. Bien. ¿Por qué hacemos plantel? Porque este vídeo, luego lo vais a ver, yo utilizo esta herramienta, ¿verdad? No sé si se podrá ver en totalidad, pero bueno, yo utilizo ese plantador, ¿verdad? Utilizo este plantador. Entonces, con este plantador vamos a ver cuando llega la hora. Por ahora simplemente vamos a ver la bandeja. Yo voy a crear un listado en donde vamos a ver el desarrollo desde la siembra en bandejas, el desarrollo, el crecimiento, luego voy a poner las bandejas en el invernadero, ¿verdad? Y luego vamos a ir a plantarlas en la huerta y también grabaremos esto, es decir, crearé un listado y vamos a ver todas esas etapas poco a poco, ¿verdad? De cómo desde semilla lo llevamos a la huerta de la manera más cómoda posible, porque eso es lo que buscamos, estamos buscando también la comodidad, ¿verdad? Entonces,
vamos a sembrar en bandejas tal como se encuentra en los viveros. En los viveros podéis encontrar la semilla, que la podéis sembrar vosotros, pero casi siempre se siembra de más. En cambio, nosotros aquí tenemos esta caraca, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocar 3, 4, como mucho 5 semillas en cada alvéolo, ¿verdad? De modo que no tengamos que repicar mucho. Como esta semilla es una semilla profesional, ¿verdad? Pues sabemos que es una semilla que nos garantizan que va a brotar. Entonces, si hay que repicar, pues de 3, 4 en realidad nos interesa que se quede una como mucho dos plantas, ¿verdad? Luego en otro día veremos otra forma también de sembrar zanahoria, también una forma eficiente, ¿verdad? Os enseñaré cosas que no son necesariamente las cosas de toda la vida, como se ha sembrado toda la vida, sino que buscaremos métodos nuevos adaptados a siglo XXI, ¿verdad? Y que resulte todo lo cómodo posible. En este caso, pues vamos a dejar 3, 4, 5 semillas en cada alvéolo, ¿verdad? Y luego iremos grabando y ver el desarrollo de cómo van creciendo, cómo se hace el plantel, cómo lo vamos a plantar en la huerta con el plantador que os acabo de enseñar, ¿verdad? Todo lo que os estoy enseñando, lo vuelvo a repetir, no me paga nadie, no es ninguna publicidad ni nada por el estilo. Son las herramientas que yo utilizo desde hace tiempo. Por lo tanto, os explico mis métodos. Yo tengo 54 años, por lo tanto mi espalda ya está bastante curtida en la huerta de trabajar, así que me estoy buscando la mejor forma de trabajar lo más cómodo posible, ya que mi huerta pues es una huerta grande y el trabajo es variado, cada planta requiere su atención, ¿verdad? Entonces aquí os voy a enseñar los trucos, los que yo utilizo para poder sembrar la zanahoria y otro tipo de plantas. En este canal vamos a tratar de traer la más cómoda y la mejor forma de crear planteles, tal como los encontraréis en viveros, de casi la misma calidad, ¿verdad? Es verdad que no, puede ser que no sean exactamente, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo huerta orgánica, entonces ahí en el vivero pues se utiliza lo que haga falta en cada momento, todo tipo de sustancias, cosa que nosotros no vamos a utilizar esto porque ya os digo, nosotros queremos una huerta orgánica. Bien, una vez que hemos colocado 4 o 5 semillas aproximadamente en cada alvéolo, pues vamos completando con un poquito de turba. Ya veis que no es muy profundo el agujero, las semillas tienen que quedar lo más cerca de la superficie, que no tenga más de 2-3 milímetros de turba por encima, ¿verdad? Y vamos a poner esta bandeja en el invernadero y vamos a ver el desarrollo, cómo va creciendo, y luego lo plantaremos directamente en el campo, ¿verdad? Bien, hay un último truco que yo utilizo y que es un fertilizante. Ahora, el primer riego que nosotros le vamos a dar, ¿verdad?, a esta bandeja, yo os enseñaré esta bandeja, yo pondré más bandejas, ¿verdad? Pero utilizo un fertilizante a base de remolacha. Aquí ya está preparado, o yo os digo las proporciones. He utilizado 25 mililitros de fertilizante de remolacha, es orgánica, se queda como un residuo de la fabricación del azúcar blanco, que es a base de remolachas. Pues lo que resta, ¿verdad?, toda esa fibra que queda de la remolacha, pues se utiliza como fertilizante orgánico, porque es muy buen fertilizante orgánico. Entonces, a 1 litro de agua, yo he puesto 25 mililitros de
ese fertilizante de remolacha, ¿verdad? Es melaza, como la llama. Entonces, vamos a darle un riego. Vamos a darle un riego, este primer riego. Vaya, se me queda poca. Pero le vamos a regar este primer riego con este fertilizante de remolacha y con la mezcla de turbas, humus, el estiércol de caballo. Vaya, se me termina esto justamente ahora. Pero bueno, creo que habéis entendido lo que trato de explicaros, ¿verdad? Le vamos a dar este riego y esto le va a servir de fertilizante hasta que el plantel ya está desarrollado, ¿verdad? Vaya, tenía que haber preparado yo un poquito más. Me he quedado... Sí, pero creo que ya hemos entendido la idea, ¿verdad? Pues este fertilizante servirá hasta que el plantel estará apto ya para trasplantarlo en la huerta. Bien, familia, espero que habéis visto cómo sembramos zanahoria. Vamos a ver en el invernadero el desarrollo que lleva. Vamos a grabar vídeos, crearé un listado en el canal cómo sembrar zanahoria y ahí es donde vamos a ver el desarrollo de la zanahoria por este año 2023, ¿verdad? Y así podéis ver cómo se hace, ya que hay mucha gente que pasa de la ciudad, vuelven al campo, ¿verdad? La vida en el campo es mucho más, como diría yo, más beneficiosa para esos tiempos que vivimos. Así que hay mucha gente que nunca han plantado y no saben cómo se pueden hacer. Este es un método, yo os enseñaré, hay otro método, ¿verdad? Que también es relativamente cómodo. Y en un otro vídeo os enseñaré también aquella forma de sembrar zanahoria. Bien, por ahora esto es todo. Si os ha gustado lo que veis, os invito a que os suscribáis al canal y así podéis tener acceso a... os estéis avisados cada vez que sale un vídeo nuevo, porque en este canal vamos a preparar mucho material para que todo el mundo pueda tener su propia huerta, ¿verdad? Sea en una terraza, sea en un pequeño terreno. Ayer me escribía alguien que tiene solamente 8 metros de huerta. Pues con 8 metros se puede hacer huerta para una familia. Quizás es poquito terreno, pero bien gestionado se puede hacer. Bien, como hemos dicho, suscríbase al canal, me gusta o no me gusta el vídeo y compartir para todos aquellos que quieren saber cómo sembrar zanahorias. Os deseo que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.